Muy buenas noches. Buenas noches. Otra vez mitad de semana. Miércoles saludamos también a las personas que se conectan a través de nuestro canal en YouTube. Y esta noche queremos estudiar un poco en primera carta de Pedro, el capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 11, pero vamos a leerlo en dos partes. Primero vamos a leer del 4 al 11 y luego los primeros 3 versículos. Es un poco raro la lectura, vamos a porcionar así de esa manera, con un título. ¿Cómo dice el título? Servir al Señor expresa tu amor. Servir al Señor expresa tu amor al Señor. ¿Sí? No podemos decir que que amamos al Señor y no le servimos. ¿Sí? Entonces, expresar nuestro amor a Dios es servirle. Lo que usted hace para Dios está expresando que usted lo ama. ¿Sí es claro? ¿Listo? Entonces, el apóstol Pedro, si es que la alcanzamos a tomar la fotico, ya bien anciano, da unos consejos para todo aquel que sirve al Señor. Entonces digamos que lo que vamos a ver hoy, la parte que vamos a analizar hoy de esta porción de la Escritura es 5 consejos de un anciano, ¿cierto? Pedro, para todo aquel que sirve al Señor. Porque servir al Señor expresa mi amor al Señor. ¿Sí? Cuando yo amo al Señor, yo le sirvo a Él. ¿Listo? Entonces aquí vamos a leer la primera parte, que vamos a leer del verso 4 al 11. La primera parte, lo dividimos en dos partes y la primera parte que vamos a leer es del 4 al 11. ¿Listos? ¿Están listos? Listo. Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el Señor Jesús, ¿cierto? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿A quién le está hablando? A los que sirven al Señor. Ojo, con el contexto de los que sirven al Señor, ¿cierto? A todo el que le sirve al Señor. Igualmente jóvenes, también los jóvenes pueden servir al Señor, vea. Están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Mire, para que no haya peleas en la iglesia o en cualquier grupo de personas que sirven al Señor, se necesita que todos sean humildes. ¿Sí? ¿Por qué hay conflictos? Porque hay orgullo. ¿Sí? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, tenemos un adversario, ¿cierto? Es el diablo. Dice: como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Él se devora fácil a los orgullosos. Es fácil. Para él eso es como un pasabocas. Sí, alguien orgulloso es como una entrada deliciosa, un pasabocas. Dice: al cual resistir, o sea que al adversario, ¿qué tenemos que hacer? Resistir. ¿Cómo lo resistimos? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que es normal que haya dificultades. Que eso pasa a los hermanos, ¿dónde? En todo el mundo, en cualquier parte del mundo donde estemos. Verso 10: mas el Dios de toda gracia. ¿Sí ve que hay diferentes tipos de gracia? El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ya que es necesario a veces como padecer un poco de tiempo, Él mismo, 4 cosas. Número 1, perfeccione. 2, afirme. 3, fortalezca. Y 4, establezca. Entonces escuche eso. Los consejos que vamos a estudiar hoy es para que podamos ser ¿qué? Perfeccionados o madurados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Y cierra el pasaje diciendo: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces hemos leído del verso 4 al 11 con un pensamiento. ¿Qué hay que dejar?
hay que dejar el orgullo. ¿Sí? Para poder ser, ¿qué? Perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. ¿Listo? Entonces lo que vemos aquí es que Jesús, ya resucitado, se aparece a sus discípulos. En el capítulo 21 del Evangelio de Juan nos narra esa historia cuando Jesús, ya resucitado, se aparece a sus discípulos. Habían estado ellos pescando toda la noche y no habían pescado nada. Jesús les dice: echen la red al lado derecho y allá hallarán. Ellos echan la red y sacan una pesca tan impresionante que dice que ya las redes se rompían de la cantidad de peces. Incluso dice 153 peces grandes sacaron. Cuando ya hubieron sacado esa pesca que llaman pesca milagrosa, esa cantidad de peces, Jesús les dice: ¿tienen algo de comer? Cuando ellos salen a la playa, estaba puesta la mesa en la playa, ¿sí? Había un pez ahí asado y los invitó a todos a desayunar. Me llama mucho la atención que después que desayunan, ocurre el milagro de desayunar, Jesús llama aparte a Pedro y tiene una conversación con Pedro. Jesús resucitado. Este es el mismo Pedro que nos está diciendo que cuidemos la iglesia del Señor, ¿sí? Entonces tiene una conversación con Pedro. Y miren la conversación cómo fue. Estoy aquí en Juan 21. Lo primero que Jesús le pregunta es: Simón, hijo de Jonás, le dice: ¿me aman más que estos? O sea que lo llamó como aparte de donde estaba el grupo. Le dice: ¿me aman más que estos? Pedro le contesta. ¿Qué le contestó Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Luego Jesús le volvió a preguntar la segunda vez. Jesús le dice: si me ama, apacienta mis ovejas o cuida mis ovejas. Luego Jesús le vuelve a preguntar la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió. Quiere a ver si le responde. Vamos a ver si le responde. No le quiere responder. Bueno, si está corriendo allá, pero acá no. Si quiere, ciérralo, vuelvo a ver. Entonces Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús vuelve y le dice: pastorea o cuida mis ovejas. Luego Jesús le vuelve a preguntar ya la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice la escritura que Pedro se puso muy triste de que le preguntara la tercera vez si la amaba, lloró y dijo: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le reitera una vez más: apacienta mis ovejas. ¿Qué me dice esto? Que servir al Señor expresa nuestro amor a Él. Sí, Señor. O sea que Jesús ve que usted lo ama cuando usted le sirve. Amén. ¿Sí lo es claro? Sí, Señor. Jesús llama a Pedro. Pedro ya le había manifestado en ocasiones anteriores que lo amaba, que si era necesario iría hasta la muerte por él. Y de alguna manera Jesús le dice: mire, no necesita matar a nadie para demostrarme que me ama. Puede demostrarme que me ama de una mejor manera. ¿Cómo? Sirviéndome, cuidando mis ovejas, apacentando mis ovejas, cuidando mi rebaño, sirviéndome. Entonces, esta conversación tan interesante que tiene Pedro con Jesús resucitado lo lleva a servir. ¿Y de qué manera? Pedro sirvió al Señor hasta el último día. Y cuando ya lo iban a asesinar, lo iban a crucificar, dijo: yo no soy digno de morir como murió mi Señor, que me coloquen con la cabeza hacia abajo. Entonces, en ese orden de ideas, ya Pedro, habiendo dejado, ¿qué ha dejado Pedro aquí? El orgullo. ¿Sí ve cómo es que uno aprende a dejar el orgullo en el proceso? ¿Se acuerda que Pedro era todo impulsivo y orgulloso? Y aquí ya Pedro dice: no, Señor, tú lo sabes todo, lo que tú digas así es, Señor, yo sé que tú tienes la última palabra. Entonces ya aquí Pedro, sin orgullo, recibe del Señor un encargo. ¿Cuál encargo era? Servirle al Señor, cuidar de la iglesia del Señor, pastorear, apacentar la iglesia del Señor.
Ya después de él haber cumplido con toda una vida de servicio, ya anciano, mire lo que expresa. Ahora sí vamos a leer del versículo 1 al 3. Mire la expresión de Pedro ya anciano. Mire lo que dice Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mire, él antes dice, yo les voy a rogar algo. Les voy a rogar algo. Mire lo que le ruega a los ancianos que están entre ellos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Entonces le dice, le voy a rogar un favor muy especial antes de irme. ¿No ve que Pedro imita a Jesús? Jesús le da el encargo a Pedro antes de irse. Y le dice 3 veces, cuida mis ovejas, apacienta mi rebaño, apacienta mi iglesia, cuida mi iglesia. Y Pedro, antes de irse, ya anciano, después de haber cumplido con ese encargo dado por Dios de servir al Señor, de expresar su amor a Él a través de toda una vida de servicio, entonces dice, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. O sea, ¿dónde voy a servir? Pues donde estoy ahí, entre nosotros, ¿cierto? Cuidando de ella, no por fuerza. O sea que el servicio a Dios no es algo obligado, es voluntario. Amén. Sino, Voluntariamente. no es obligado, es voluntario, voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces no porque lo que me van a pagar, sino con ánimo pronto. Todos los días, ¿qué hay que hacer para el Señor? ¿Qué hay que hacer para el Señor? Qué alegría, qué entusiasmo, no griten tanto. ¿Qué hay que hacer para el Señor? Todos los días. ¿Cuál es la actitud? ¿Qué hay que hacer para el Señor hoy? ¿Dónde hay que ayudar? ¿Dónde hay que servir? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Eso es el ruego que hace Pedro después de gastar toda una vida sirviéndole al Señor. Después de haber obedecido fielmente al encargo del maestro que fue cuidar la iglesia del Señor. Miren lo que sigue diciendo, versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, ¿a qué fuimos llamados? A cuidar. No fuimos llamados a ser señores de la casa de nadie. Que cada uno en su casa haga lo que quiera. Esa no es mi labor. Amén. Ni la de ninguno de nosotros. Nuestra labor es cuidarlos, no enseñorearnos de ellos. Pero dice que hay una manera de servir eficazmente, dice, sino siendo ejemplo de la grey. O sea que Pedro, después de gastar toda una vida sirviéndole al Señor y de haberse presentado como un ejemplo para la iglesia, le dice a los ancianos que están en la iglesia, pero también le dice a los jóvenes. ¿Sí vemos que dice que a los jóvenes también? Que estén sujetos a los ancianos. Entonces le dice que tanto jóvenes como ancianos, es decir, no importa qué edad tengas, sirve al Señor y sé ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De servicio. Ejemplo de servicio, ejemplo de cuidado, ejemplo de cumplir con el encargo que Dios nos dio. Porque vuelvo y digo, como digo siempre, en la vida como en el fútbol, la bola va rodando, el tiempo va pasando. Amén. Y entre más jóvenes somos, más fuerza tenemos para servir al Señor. No, yo le voy a servir cuando me pensione. Yo recuerdo un amigo que era cristiano. Bueno, digo que era cristiano, no sé. Es cristiano, ¿no? Entonces él tenía una pensión ya. Y él me decía, cuando me gane la segunda pensión, voy a ir a servir al Señor. Para no tener que depender de nadie. Cuando tenga mi segunda pensión. Yo no sé cuántos años han pasado, tal vez han pasado más de 20 ya. ¿Sí? Año 2000 a 2023, han pasado 23 años. Y no está sirviendo al Señor todavía, y ya está bien anciano. Porque siempre que uno esté esperando, mañana le voy a servir, nunca le va a servir. Sí. O que uno esté esperando cuando sea lo ideal. Para él, ¿qué era lo ideal? Que tenga mi segunda pensión. Quiero decirle que para servirle al Señor no hay un día ideal, ni llegará un tiempo ideal. El día es hoy. Amén. Amén. El lugar es aquí. El tiempo es
ahora, ya. Sencillo. Y que cuando partamos de esta tierra, podamos haber sido como Pedrito, un ejemplo de amor y servicio a la iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Muy bien. Especial esa prédica porque si usted hace memoria, hace 20 días dijimos, acerquémonos al Padre. Luego dijimos, mi boca se llena de su alabanza. Luego dijimos, avanzo al ser enseñado y entender. ¿Qué tanto necesitamos entender aquí? Pues servir, ya. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Con qué voy a servir? Con lo que tengo. Dios no me está pidiendo que yo sirva con lo que no tengo. Yo sirvo con lo que tengo ahora, ¿cierto? Si soy fiel en lo poco, entonces Dios me colocará en lo mucho. Entonces lo que vamos a ver rápidamente esta noche, porque el tiempo aquí es muy corto, son 5 aspectos o 5 consejos de un anciano, ¿se acuerdan? Para todo aquel que sirve al Señor. Haga así. 5 consejos de un anciano, vea, canitas, para todo aquel que sirve al Señor. 5 consejos. Esos 5 consejos van a servir para que demos el orgullo y podamos servir mejor cada día. ¿Está todavía conmigo aquí? Entonces, primero, ya tiene ahí la mano, ¿cierto? 5 consejos. Primer consejo se llama expectativa. ¿Lo puedo hacer con este dedito así? Se llama expectativa. Cristo viene, Él trae recompensa. ¿Para quién trae recompensa? Para los que le sirven. Él viene con recompensa para los que le sirven. ¿Cuántos tienen esa expectativa? Amén. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él traerá la recompensa. Amén. Él va a venir. Primer consejo. Segundo consejo. Necesitamos ser humildes. Esto es lo contrario a ser orgullosos. O sea, no puede haber una persona humilde y orgullosa. Humildemente orgulloso no puede haber. O es humilde o es orgulloso. Y quiero reiterar que la mayoría de los problemas en los equipos de trabajo, sea en la iglesia o fuera de ella, se llama orgullo. Y quiero decirle algo, Dios va a tratar con el orgullo. Estudie la vida de Pedro. ¿Qué trato tan violento tuvo que vivir Pedro para aprender a bajar la cabeza y decir, sí Señor, usted es Dios? Amén. Señor, usted sabe más que yo. Sí Señor, yo voy a hacer lo que usted diga, no más allá. Segundo consejo. Tercer consejo, ¿está conmigo? Sí. Necesitamos ser. Y hemos aprendido 2 veces eso de la humillación. Ay, Dios mío. Hemos aprendido 2 veces eso de la humillación. Número 1, que en un lado de la humillación es que nos humillen, que la gente nos humille. Otra es humillarnos delante de Dios. Así es sencillo. ¿Sí? Te digan, necesitamos ser humillados. ¿Cree que Pedro fue humillado? Y después se humilló delante del Señor. Número 4. Necesitamos ser sobrios. Sobrio es lo contrario a ebrio. ¿Sí? Entonces no puede haber como algo como un servidor que va por la noche el sábado a Cuadrapicha y se embriaga y el domingo viene a servir a la iglesia. Ese sería un servidor ebrio, no sobrio. ¿Sí? 5. Si tenemos esa expectativa de que Cristo viene con recompensa, de que necesitamos ser humillados, ser humildes, ser sobrios para estar firmes. Con lo que vino en la oración leímos Efesios 6 del 10 al 18 y miramos que el énfasis de ese texto es estar firmes. ¿Sí? Los que llegaron temprano, miramos el énfasis del texto de la armadura de Dios es estar firmes. La vida cristiana se trata
de estar firmes, porque el llamado de Dios es un llamado de largo aliento, no se trata de una emoción, de un día, de un año, ni de 10 años, sino de toda la vida. ¿Listo? Entonces, empezamos y tengo recompensa, vea, para poder estar así. O sea que sí, tenemos expectativa de que el Señor viene con recompensa, entonces seremos humildes, nos humillaremos delante de Él, seremos sobrios, teniendo comunión con Él, podremos estar firmes y podremos recibir la recompensa porque tenemos promesas. ¿Cuántos tienen promesas? Amén. Tenemos promesas. ¿Listo? Nos fuimos con el primero. Cristo trae recompensa. ¿Usted lo cree? Cristo trae recompensa. Mire el verso 4 de 1 de Pedro 5. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesús, está diciendo cuando Él aparezca, en cualquier momento Él va a aparecer. Mire que Pedro habla porque a Él le apareció cuando estaba pescando. Y apareció con una recompensa. Fue una pesca milagrosa. Fueron muchos los peces. Les tenía desayuno preparado. Él apareció con una recompensa, ¿cierto? Entonces dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿qué pasará con nosotros? Recibiremos la corona incorruptible de gloria. Es lo que está diciendo el texto. Si miramos, hay muchos textos más, pero miremos 1 Timoteo 4, 7, 8. Que podamos decir cuando aparezca Jesús, como dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo dijo el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sabe quién podrá decir eso? El que mantenga firme, fiel, sirviendo al Señor. Al final de la carrera podrá decir eso. Otro puede decir, he perdido el tiempo, me he gastado la vida y no hice nada. Pero el que se mantenga firme, ¿cuándo van a poder decir eso al final de la carrera? He peleado la batalla, no fui cobarde, ¿cierto? He acabado la carrera, no me rendí. He guardado la fe, estuve firme. Ahora mire lo que dice el verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, o sea, cuando Él aparezca, ¿cierto? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sí ve que el amor al Señor se expresa a través del servicio? Cuando uno ama al Señor, uno está sirviéndole. Cuando uno ama al Señor, uno le sirve, y que cuando Él venga, dice, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, lo haya haciendo lo que lo mandó a hacer. ¿A qué nos mandó el Señor? A servir. De la misma manera que mandó a Pedro, nos mandó a nosotros. A todos nos mandó a servir. ¿Sí? Entonces lo primero, Cristo viene con una recompensa. ¿Para quién es la recompensa? Para que le haya servido. O sea que hay muchas recompensas que se van a quedar ahí sin reclamar, porque hubo gente que no quiso servirle porque tuvo argumentos para no hacerlo. Número dos. Entonces, número 2, necesitamos ser humildes. ¿Sí? ¿Está conmigo aquí todavía? Necesitamos ser humildes. ¿Sí? Necesitamos ser humildes. Porque la Escritura dice que Dios da gracia al humilde. Entonces necesitamos ser humildes. Entonces, en todo el servicio que vamos a tener para el Señor, Él va a tratar con algo en nosotros para que aprendamos a ser humildes. Ser humilde es algo que se aprende. ¿Sí? Mira el verso 5. Igualmente jóvenes, especialmente le dice a quiénes, a los jóvenes, porque uno como que con los años, a cuenta de golpes, va aprendiendo a ser un poco más humilde. Uno es más orgulloso cuando es más joven, dice. Y ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. O sea que la única forma de someterse a alguien es siendo humilde. Porque cuando uno es humilde, uno se siente superior a todos los demás. Y no se somete a nadie, ¿cierto? Siendo humilde. Porque Dios resiste a los soberbios o orgullosos y da gracia a los humildes. Entonces, para que nuestro servicio para el Señor sea bueno y para que no haya conflictos en el equipo de servidores, necesitamos aprender a ser humildes. ¿Qué hace el humilde? Se somete a otro.
Dice, sumisos unos a otros. No, es que usted tiene más cargo, usted tiene menos, yo tengo más título que usted, yo no me voy a someter. No, todos necesitamos aprender a ser humildes. Ser humilde es algo que se aprende, ¿sí? Ser humilde es algo que se aprende. Ser humilde es lo contrario a ser orgulloso. Ser humilde es servir donde Dios lo coloca, donde hay que hacerlo, a la hora que hay que hacerlo y como debo hacerlo, siempre. Seguir instrucciones de otros. Por eso dice, igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos. Entonces, ser humilde es reconocer que hay alguien que sabe más que yo. Amén. Sí. Que hay alguien que me va a ayudar, que yo puedo aprender de alguien. ¿Sí? Eso es ser humilde. ¿Listo? Número 2, necesitamos ser humildes. 3, ¿qué necesitamos? Humildad. Ser humillados. Y aquí habla de la mejor manera de ser humillados. Humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. La mejor manera de ser humillado es todos los días. Esto habla de comunión. Ir a la presencia de Dios y humillarme. ¿Qué es humillarme delante de Dios? Reconocer que separado de Él, nada puedo hacer. Reconocer que soy absolutamente dependiente del Señor. Que no soy nada independiente, que soy absolutamente dependiente del Señor. Mire cómo lo dice Lucas 14:10, hablando el Señor Jesús de una persona que se humilla, dice: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando te venga el que te invitó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces está diciendo, es mejor que lo asciendan a uno, porque uno se hizo más abajo de donde le correspondía, ¿cierto? Entonces eso tiene que ver con humillarse. Es no mostrar nada de lo que uno es, ser uno sencillo, ¿sí? Ser uno sencillo. No decir, no, es que como yo soy tal, y yo soy fulano de tal, yo soy... Acuérdense que la vida cristiana ya no se trata de mí, se trata de Jesús. En la vida cristiana todo se trata de Jesús. En la vida cristiana, esa humillación tiene que ver... Cuando hay humillación, es más fácil que haya humildad. ¿Sí? ¿Sí que hablamos? Lo primero es, Cristo viene con una recompensa, ¿cierto? Lo segundo, necesitamos ser humildes. Y una persona humilde se va a humillar delante de Dios. Y una persona que se humilla delante de Dios va a dejar más fácilmente el orgullo. Pedro era una persona muy orgullosa, pero Pedro siempre se humillaba delante del Señor. Y ese humillarse delante del Señor hizo que él fuera más humilde. Entonces, esa humillación y esa humildad van de la mano. O sea, al humillarme delante de Dios, Él me da esa gracia para que yo sea más humilde, más tranquilo, más sencillo, que no pelee. ¿Listo? Número 3. Número 4, ser sobrios. ¿Sí? Es que vamos rápido. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, mire que la sobriedad de la que habla el Señor tiene que ver con la oración. Sed sobrios y velad. O sea que una persona que entiende que es un hijo de Dios, pero que mientras esté en esta tierra va a tener un adversario, un enemigo que lo va a tratar de hacer caer, que lo va a tratar de hacer quedar mal, que siempre estará tratando de hacerle 3 cosas: hurtar, matarlo y destruirlo. Entonces esa persona va a velar. Sí he leído una escritura que dice que un padre de familia, sabiendo que el ladrón puede venir en cualquier hora de la noche, no sabía a qué hora, velaría y no dejaría mirar su casa. O sea, es alguien que está atento, que sabe que hay un adversario. O sea, una persona que sabe que hay ladrón, cierra la puerta, echa seguro, sí, está pendiente. Entonces, dice la palabra en Efesios 5, dice Efesios 5 del 18 al 20. Vamos a ver porque hoy sí. Hoy nos está enseñando un poco de humildad. Nos está enseñando un poco de humildad multimedia porque no quiere. Entonces, la escritura nos enseña a nosotros que tenemos un adversario.
Y que el adversario trabaja 7:24 o 24/7. Y que él anda como un león rugiente alrededor. ¿Qué está buscando el adversario? Que nos descuidemos. Entonces Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino. Entonces ser sobrio es lo contrario a ser ebrio. Ahora aquí dice que no se embriaguen con vino, pero puede decir no se embriaguen con licor, ¿sí? No se emborrachen, no sean borrachos. O sea, puede que antes de Cristo era borracho, pero ya no vuelve a ser nunca más borracho, ¿cierto? En lo cual hay disolución. La mejor traducción es hay destrucción. Cuando una persona se embriaga, lo que va a venir es destrucción de su salud, de su economía, de sus relaciones. Habrá problemas en todo lado. Antes bien, o por el contrario, ser llenos del Espíritu Santo. Entonces cuando habla de ser sobrios, también está hablando de comunión. Sí, para ser humildes, necesitamos humillarnos delante del Señor y necesitamos ser sobrios teniendo comunión con el Señor constante, ¿cierto? Dice, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Hablando entre nosotros con salmos. Entonces lo que está diciendo es, ¿cómo comenzamos a ser llenos del Espíritu Santo? Hablando la palabra de Dios, ¿cierto? Hablando también himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces una persona sobria es una persona que todo el tiempo está alabando al Señor, que todo el tiempo está adorando al Señor, que todo el tiempo está sirviendo al Señor. Ahora, también se puede alabar al Señor sirviéndole al Señor. ¿Sí? El ejemplo es Pedro. Pedro dijo, procure presentarse como ejemplo de la gente a la que usted sirve. Un ejemplo de servicio, un ejemplo de humildad, un ejemplo de amor, un ejemplo de comunión. Entonces, cuando habla de ser sobrios, está hablando de que nosotros necesitamos entender que estamos en un mundo gobernado por Satanás y que necesitamos usar constantemente el teléfono de Dios, hablar con Dios en todo tiempo y estar llenándonos del Espíritu Santo en todo tiempo. Y llenarnos del Espíritu Santo tiene que ver con llenarnos de la palabra, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que está diciendo ahí es que cuando yo me lleno de la palabra de Dios, me lleno del Espíritu Santo. O sea, no puede haber tal persona llena del Espíritu Santo y sin nada de palabra de Dios. Porque Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces necesitamos ser sobrios y llenarnos del Espíritu Santo. Llenarnos de la palabra. Por eso dice, la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Entonces necesitamos nosotros abundar en palabra. Hablando la palabra, cantando la palabra, orando la palabra, teniendo comunión con el Señor y con su palabra. Todo el tiempo, en todo tiempo. Por eso la Biblia dice, meditarás en ella de día y de noche, para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito en ella, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Número 5 y último. Entonces, si lo recuerdan, si tenemos la expectativa de que Cristo viene con recompensa, si entendemos que necesitamos dejar el orgullo, o sea, ser humildes, si nos humillamos delante del Señor, ¿cierto? Si somos sobrios, manteniendo esa comunión con el Señor, podremos estar firmes. La pregunta es, si usted hiciera una encuesta entre cristianos, no la hemos hecho, pero si uno hiciera una encuesta entre cristianos en 10 años, en 20 años, usted sabe que la iglesia es una iglesia que se mueve, que va, que viene, porque son personas. Y gente cambia de ciudad, gente cambia de país, gente va y viene. Pero si usted hiciera una encuesta, en 10 años, de 100 personas que estaban caminando con el Señor, ¿cuántas están caminando con el Señor? Usted encontrará que muchas no permanecieron firmes. Y si la hace en 20 años, ¿qué pasará? Ahora, si usted la hace al final de toda la carrera, ¿cuántos se encontrará como Pablo que diga, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? ¿Cuántos habrá? O sea que hubo muchos que no pudieron estar firmes. ¿Y por qué no pudieron estar firmes? Porque ignoraron que el Señor venía con una recompensa.
porque no estuvieron meditando en que había una recompensa. Y tal vez muchos de ellos no permanecieron firmes porque no sirvieron. O sea, no expresaron su amor en el servicio. Yo creo que servirle al Señor lo ayudó a uno a mantenerse firme. Yo creo firmemente eso. Que cuando usted le sirve al Señor, es más fácil que usted diga, yo necesito tener comunión con el Señor. Yo necesito humillarme delante del Señor, yo necesito ser sobrio. Entonces, eso me va a mantener firme. ¿Qué dice el versículo? El versículo 9 dice: al cual resistid firmes en la fe. ¿Sí? Entonces, al enemigo necesitamos resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que ustedes tienen se van presentando en todos los hermanos alrededor del mundo. ¿Sí? En todos los hermanos alrededor del mundo. Entonces, lo que necesitamos nosotros es, para estar firmes, nosotros solamente, o sea, hay momentos donde solamente necesitamos resistir al diablo. ¿Sí? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que nosotros tenemos hoy se van presentando alrededor del mundo. O sea, en otras palabras, no hay iglesia perfecta, no hay cristianos sin sufrimiento, hay un proceso en la vida donde todos experimentamos sufrimiento, pero en medio de todos esos sufrimientos, me imagínese Pedro que lo mataron colgándolo en una cruz, en medio de toda esa persecución yo sigo sirviéndole al Señor. Y con ese servicio al Señor estoy expresando mi amor a Él. Entonces, esa determinación de servirle al Señor todos los días de mi vida hará que yo pueda estar firme con Él. Porque tengo la expectativa de que Él viene con una recompensa. Porque he decidido ser humilde, y la mejor forma de ser humilde es sirviéndole al Señor, sirviendo. Y entonces he decidido humillarme todos los días debajo de la poderosa mano de Dios. He decidido ser sobrio y velar en oración, estar pendiente en comunión con el Señor, estar hablando la palabra, estar cantando la palabra, estar declarando la palabra. Porque finalmente lo que yo voy a expresar todos los días es mi amor al Señor. ¿A través de qué? Del servicio al Señor. ¿Sí? Por eso Juan lo diría de esta manera: hermanos, no hablemos solamente de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Entonces, la mejor forma de expresar el amor del Señor, y la única, como dice la Escritura, que el Señor le dice a Pedro: ¿me amas? Sírveme, cuida mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Cuida el rebaño. Pedro lo cumple de una manera completa, total. Y cuando es anciano dice: mire, le voy a rogar una cosa, le ruego encarecidamente que sirvan al Señor, que apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, ¿sí? Que cuiden de ella, que sean ejemplo de ella. Pero para eso nos dio 5 consejos. ¿Si lleva usted los 5 consejos? ¿Sí recuerda cuál es el primero? Cristo viene con una recompensa. Cuando yo sé que hay una... ¿Cuántos tienen expectativa cuando hay una recompensa? Usted dice: hay una recompensa. En cualquier momento, no sabemos, pero en cualquier momento hay una recompensa. Entonces yo me humillo. ¿Sí? Soy humilde y me humillo. Son 2 y 3, ¿cierto? Sí. Soy humilde y me humillo. Soy humilde al servir al Señor. Entonces, para no pelear con la gente, me humillo delante del Señor cuando tengo alguna circunstancia difícil. Y soy sobrio. Estoy teniendo comunión con el Señor. Para poder finalmente estar firme. Firme. Porque el llamado del Señor es un llamado de largo aliento, es de toda la vida, no es de 5 años, ni de 10 años, ni de 20, de toda la vida. Que al final, como Pedro, termina dando esos consejos porque lo había hecho, como Pablo, que termina diciendo: he peleado, ¿cierto? Esa batalla. He acabado esa carrera. No me quedé en la mitad de la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está preparada la corona incorruptible de justicia que Dios, el juez justo, me dará en aquel día, o sea, cuando Él aparezca. Pero no solamente me la da a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Entonces, la invitación, ¿cuál es? Es sencilla: exprese su amor al Señor a través de su servicio. Sírvale al Señor. Y lo último que quiero decir es lo último que dice el texto, el último versículo, que es: tengo promesas. ¿Sí o que apareció una mano así?
Hoy no quería porque nos quería aprender a ser humildes, entonces toca así, a la antigua, sin imágenes, nada. Pero tengo promesas. Cuando yo le sirvo al Señor estoy diciendo yo tengo promesas. Yo creo que Dios me ha dado unas promesas. Y yo creo que esas promesas que Dios me ha dado las voy a ver cumplidas. Y yo voy a estar sirviendo al Señor. Y en la medida que yo estoy sirviendo al Señor, vendrá y se hará manifiesta una promesa y la otra promesa y la otra promesa. ¿Cuántos tienen promesas? Amén. Entonces tengo esa expectativa de que el Señor tiene para mí una recompensa y que la recompensa del Señor es una recompensa grande. ¿Está usted en 1 de Pedro 5? ¿Sí está usted en 1 de Pedro 5? Yo voy a buscarla aquí a la antigua. En 1 de Pedro 5 vamos a leer los últimos versículos, que es la ñapa, 1, 2, 3, 4, 5 y la ñapa. ¿Cuál es la ñapa? Tengo promesas, ¿cierto? Tengo promesas. Amén. Tengo promesas. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Saben cómo somos perfeccionados? Poco a poco uno va dejando el orgullo. No digamos mentira, aquí todos tenemos un poco de orgullo. Entonces nos vamos perfeccionando, vamos madurando poco a poco al servir al Señor, ¿cierto? Nos vamos afirmando poco a poco cuando estamos sirviendo al Señor para que podamos estar firmes al final del tiempo. Nos va a fortalecer el servir al Señor. Y Él nos va a establecer. Seremos establecidos. No hay nada peor que un cristiano gitano. Un cristiano que va, que viene, que hoy está aquí, mañana está en otro lado, después está en otro lado, no está establecido en ninguna parte, ¿cierto? Y termina diciendo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros servimos a un Dios justo, a un Dios que es galardonador de los que le sirven. La Biblia dice que ni siquiera un vaso de agua que le den a uno de estos pequeños se quedará sin recompensa. Pero también la Biblia dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces llegará el tiempo en que haya exaltación. Pero le voy a decir una cosa, la exaltación no vendrá antes de que el orgullo muera. Necesitamos seguir sirviendo, y ahí el orgullo irá muriendo poco a poco, lentamente, y la exaltación vendrá cuando el orgullo haya muerto, porque Dios quiere hacernos bien. Así que te bendigo esta noche con esta palabra, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.